La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 versículos del 10 al 16 nos dice: Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Hermanos, buenos días todavía. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecemos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, hermanos, me da mucha alegría poder compartir con ustedes hoy, verles nuevamente. Qué gusto. Voy a usar una servilletica. Está. Ya. Es que hace. En fin, dejémoslo ahí. Es un efecto de sonido que busca intensificar lo que vamos a escuchar en un momento. No nos pudo haber quedado mejor, Víctor, eso. Planeadísimo. Aquí no hay nada espontáneo, hermanos. Todo eso debidamente orquestado. Quiero comenzar esta mañana con un testimonio de carácter personal, que tiene 2 componentes. Algunos conocen una parte de él y otros por primera vez conocerán la segunda parte de ese testimonio. Ya sabrán por qué. Es esto. Mi esposa y yo conocimos al Señor el mismo día. La experiencia carismática que experimenté en aquella ocasión y la que viví al día siguiente fueron por mucho la vivencia más dramática que he tenido en mi caminata de fe cristiana. La primera situación sucedió en un evento teatral de carácter evangelístico que organizó una reconocida iglesia de ese tiempo. Al casi terminar la obra de teatro, uno de los actores pidió a los que estábamos allí presentes que cerráramos los ojos e hiciéramos una oración en nuestras propias palabras. Ya entenderás ahí la lucha. Uno conoce algunas oraciones que ya están muy prefabricadas y están casi marcadas en el ADN de uno. Yo a veces me pregunto por qué no salen cuando a uno le hacen un examen de sangre. Mira, aquí salió, bueno, en fin. Pero muy recalcitrante, entonces ahí hay una lucha. Pero el hombre nos pidió que hiciéramos una oración con nuestras propias palabras. Lo único que vino a mi mente en ese momento fue pedirle al Señor que me cubriera con su sangre. Eso fue todo lo que llegó ahí. Ahora, esa es una oración muy extraña para mí, porque para ese momento prácticamente yo no era una persona religiosa. Estaba casi entrando al ateísmo, pero antes, cuando practiqué, y eso de practicar es un poquito generoso también, cuando era medianamente religioso en la tradición, yo no usaba tampoco esas palabras. Hoy, a todos estos años, entiendo quién las puso, pero en ese momento yo no entendí por qué fue que hice esa oración de que el Señor me cubriera con su sangre. Ni bien había terminado de hacer esa oración, y esa oración la hice fue mentalmente, cúbreme con tu sangre, cuando un temblor corporal que duró varios minutos me estremeció por completo.
Y aún hoy, al recordar esa vivencia, siento, como dice la conocida presentadora de televisión, se me eriza la piel. Así es. La segunda experiencia, hermanos y hermanas, sucedió al día siguiente. Yo salí temprano en la mañana de casa, aún aturdido por todo lo que había pasado la noche anterior. ¿Recuerdan? Noche de temblores. Yo iba solo en el carro y decidí hacerle una oración a Dios. Una oración espontánea, como nos habían sugerido el día anterior. Y otra vez, esa era una oración con mis propias palabras. Esta vez le dije a Dios que si yo era importante para Él, necesitaba que me lo hiciera saber inmediatamente. Inmediatamente. De lo contrario, yo entendería que todo lo que había oído de Él el día anterior era una simple mentira. Si tú no eres real para mí en este instante, entonces lo que escuché de ti es una basura. Esa fue mi oración. En ese mismo momento, una buseta me sobrepasó y frenó abruptamente delante de mí. Por poco me estrello, por poco le doy por detrás a la buseta. Y justo cuando iba a reclamarle al conductor de la buseta por su imprudencia, miren la manera tan literaria como se pone esto, justo en ese momento cuando le iba a reclamar, observé que la buseta en la parte de atrás tenía un letrero que decía: Jesús te ama y quiere transformar tu vida. Imagínense en esto. El Dios Todopoderoso, el creador de todo, pero de absolutamente todo el universo, el que con una palabra llama a la existencia aquello que no es, el que es soberano y majestuoso por los siglos de los siglos, el que agota todos los vocabularios de todos los idiomas, porque es que sencillamente no hay palabras suficientes para describir su magnificencia ni su majestuosidad. Ese maravilloso ser oyó la oración de un insolente y de un atrevido pecador, que en su imprudencia le exige al Todopoderoso que le reconozca como algo importante para él. Y el Dios de toda gloria responde a tal insolencia diciéndole que su Hijo, el unigénito Hijo de Dios, Jesús, desea transformar el corazón de ese irreverente pecador. ¿Cómo le parece? Después de una experiencia de ese tipo, un encuentro con el Dios viviente, con aquel que sustenta todas las cosas y por quien fueron hechas todas ellas, lo más natural era seguir la instrucción que Jesús le dio al hombre de Gadara cuando lo sanó. ¿Sí recuerdan? En Lucas capítulo 8 le dice: vuelve a tu casa y cuenta aún grandes cosas, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y lo que debíamos hacer nosotros, y particularmente yo, era hacer lo que él hizo. Él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Entonces, lo que nosotros debíamos hacer era salir corriendo a contarle a nuestra familia, a los amigos y a los vecinos que Dios es real, que está interesado en nuestro bienestar y que a través de un encuentro con su Hijo Jesucristo, nuestros corazones serían transformados, porque sencillamente Jesús nos ama. Es así de simple, así de básico. Jesús nos ama. Entonces,
Eso fue lo que exactamente hicimos mi esposa y yo. Eso mismo. Salimos corriendo a escondernos. A escondernos. Esa es la segunda parte de este testimonio. Algunas personas de ustedes conocen esto que les acabo de relatar, pero esta segunda parte no la conocen. Lo decía más temprano, es la primera vez que le cuento esto a alguien, la primera vez que confieso esto. Porque hay vergüenza en mi corazón. Soy pastor del Señor desde hace varios años. Y solo cuando estaba preparando este mensaje, hermanos, yo logré entender un poco esto, la magnitud de lo que mi esposa y yo hicimos en aquel tiempo. Salimos a escondernos, hermanos. Salimos a escondernos. Durante los siguientes meses visitábamos esta iglesia a escondidas, sin decirle a casi nadie. Cuando la familia nos preguntaba por esos vecinos nuestros que pertenecían a otra religión, nosotros les decíamos, uy, no, esa gente como es de rara. No, esa gente es muy extraña. Nosotros, francamente, no nos relacionamos mucho con ellos, de saludo y listo. Cuando en verdad íbamos con ellos a esa iglesia. Porque fueron ellos quienes nos invitaron aquel primer día a la iglesia. Difícil, ¿no? La experiencia más importante de toda tu vida y tú no tienes el valor de confesarla y declararla. ¿Qué nos pasó? Porque actuamos así, porque actuamos cobardemente ante el acontecimiento más importante de nuestras vidas. Y saben, la respuesta es fácil, hermanos. Tuvimos miedo. Eso es, tuvimos miedo. Tuvimos miedo. Tuvimos miedo del rechazo social, tuvimos miedo de las críticas, tuvimos miedo de la ridiculización por identificarnos con Cristo. Tuvimos miedo por sufrir por el nombre de Cristo, aunque fuera solo un poquito. Tuvimos miedo. Y yo sospecho que no somos los únicos en vivir algo así. Tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, tendremos que enfrentar el hecho de identificarnos con Cristo o de negarlo. Ahora, es cierto, nuestros sufrimientos, los que les acabo de contar, son pequeños en comparación con los que han vivido otras personas. Sin embargo, hermanos, no dejan de doler. No dejan de doler. Y aunque han pasado 26 años desde aquel día del temblor, aún hoy experimentamos el rechazo social de un grupo importante de nuestra familia. Nunca más volví a tener una experiencia de carácter carismático, como de esta naturaleza. Eso fue suficiente para mí. Nunca más volví a orar así, con tanta irreverencia. Aunque a veces he reclamado cosas al Señor. Y el Señor es bueno. Quiero que vayamos pensando ahí un poco, hermanos,
frente a esto los rechazos y sufrimientos que probablemente algunos de nosotros hemos vivido o suframos? ¿Cuántos de nosotros somos cristianos clandestinos? ¿Cuántos de nosotros somos espías del Evangelio? Ahora, también es cierto, hermanos, que no todas las negaciones son iguales, eso es verdad. Algunas son públicas y verbales, pero hay otras que son negaciones funcionales. Esas negaciones funcionales son las que se deben a nuestro silencio, cuando nosotros vivimos una vida tratando de ocultar que le pertenecemos a Jesús. ¿Saben qué es lo que nosotros estamos haciendo ahí? Estamos negando a Cristo. Cuando llevamos trabajando años en una empresa y en la empresa nadie sabe que nosotros somos cristianos, cualquier día de eso nos da por orar por un hermano, un compañero trabajo que tiene alguna necesidad y oramos y nos dicen: ay, ¿usted cómo ora tan bonito? ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Desde hace cuánto? 18 años. Ay, ¿y usted por qué no había contado? Cuando hacemos eso estamos negando a Cristo, hermanos. Estamos negando a Cristo. Cuando no hablamos de Él porque pronto me echan. Y hay que reconocer que hay hermanos que creen que la empresa es para ir allá a pararse en un púlpito y a predicar. Eso no es. Pero sí, todas las personas tienen necesidad del Señor. Allá afuera todo el mundo necesita del Señor. Y lo más tremendo es que ninguno de ellos sabe. Dependen de una oración que nosotros hagamos por ellos. Dependen de un abrazo que nosotros les demos, hermanos. Cuando nosotros vivimos nuestra fe en silencio, estamos negando al Señor. Yo entiendo, hermanos, que vivimos una época desafiante para compartir la fe. Y eso pues que en nuestro país la evangelización no ha sido realmente prohibida como en otras naciones. Pero sí es verdad, hermano, que muchos optan por no llamar la atención sobre sí mismos por causa de Cristo. Mantenemos nuestra fe privada. Nunca decimos, esta es la otra, nunca decimos abiertamente que no le pertenecemos a Jesús, pero nuestro silencio frente a las oportunidades que tenemos de predicarlo, de anunciarlo, de proclamarlo, nos delatan. Y saben, lo que hemos podido, o lo que yo he podido reflexionar un poco con relación a estas negaciones pasadas en nuestra propia experiencia con mi esposa, es que esas negaciones están ancladas al miedo al sufrimiento. Miedo a sufrir. Incluso si ese sufrimiento es más imaginario que real. A veces está ahí, llevas semanas viendo a tu jefe, llevas semanas viendo a tu compañero de la universidad acongojado, triste, preocupado, acobardado por alguna situación, y tú con deseos de orar, viendo que esta persona necesita lo mejor, que tú ores por esa persona, y al final, allá, tienes el valor, te acercas y le dices: Juan, ¿puedo orar por ti? Juan te mira sorprendido y dice: déjame, yo hago una oración por ti, que te veo todo chantadito y todo. Haces la oración por esa persona y al final esa persona te dice: gracias, gracias. Y tú pensando que de pronto te iba a botar del trabajo. A veces muchos de nuestros sufrimientos son más imaginarios que reales. Hay una amenaza muy significativa que tiene la iglesia ante la persecución que nosotros podamos sufrir, y es que el miedo al sufrimiento nos haga negar a Cristo. Esa es una gran amenaza y una amenaza muy importante, y por eso Jesús exhorta a la iglesia a no tener miedo del sufrimiento cristiano, sino a permanecer fiel, incluso hasta la muerte. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿cómo podemos los cobardes como mi esposa y yo vencer ese miedo? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Y hermanos, el mensaje a la iglesia de Esmirna nos dice que en Cristo perder es ganar todo.
En Cristo perder es ganar todo. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Señor, quiero darte gracias por tu palabra hoy. Qué fuerte es, Señor. Qué difícil para la mayoría de nosotros, Señor, relacionarnos con el sufrimiento y con el dolor, Señor. Y particularmente con el sufrimiento que es provocado por seguirte a ti. ¿Cuánto nos cuesta, Señor? Padre, te ruego, Señor, que abras esta escritura, Señor, a nuestro entendimiento, Señor. Te ruego por tu Santo Espíritu que nos ayudes a comprender la dimensión bíblica, Señor, de lo que es el sufrimiento, Señor. Ayúdale a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Te ruego por una mente como esponja, Señor, para que puedan absorber esta enseñanza, Señor, en la forma en la que tú se la propusiste a los hermanos de Esmirna, Señor. Ayúdale al vaso frágil, Señor, que usas esta mañana, Señor, para exponer tu palabra. Sabes lo necesitado que Él está de ti, Señor. En todo caso, Señor, que sea tu nombre glorificado y honrado. Amén. A lo largo, hermanos, de esta serie de predicaciones que hemos llamado El que cuida de su iglesia, vamos a ver que Jesús inicia su mensaje a cada una de las iglesias describiéndose a sí mismo como exactamente ellos necesitan que sea visto por Él. Hoy no vamos a tener puntos en este mensaje, va a haber un solo punto, y es el que precisamente dice el título: en Cristo perder es ganar todo. O sea que les voy a pedir el favor que estemos muy pegaditos de estos 3 versículos para que podamos ver el hilo de pensamiento de las cosas que aquí el Señor le declaró a la iglesia de Esmirna por medio de su ángel. Les decía entonces que Dios se presenta diciéndoles lo que ellos más necesitan, y lo que ellos necesitan es esto. Él les dice que Jesús, que Él es el primero y el último. Versículo 8. Él es el primero y el último. Y así es, hermanos, todo comienza con Jesús. Él es la palabra viviente que creó todas las cosas. Juan en el capítulo 1 y en los versículos del 1 en adelante dice: en el principio ya existía ¿quién? El Verbo. Pueden hablar, no es pecado. Y el Verbo estaba ¿con quién? Con Dios. ¿Y el Verbo quién era? Era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí es, hermanos, Jesús fue quien puso en marcha la historia. Pero Jesús también, de igual manera, le pondrá fin a la historia humana cuando regrese para juzgar a vivos y a los muertos y a establecer su nueva creación. Dice Apocalipsis en el capítulo 22, en el versículo 1 y 13. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Con Jesús comienza la historia, con Jesús termina la historia. Todo lo que hay entre el principio y el fin está totalmente gobernado por Jesús. Por eso es que Jesús puede decir de sí mismo lo único que puede afirmar Dios: yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el principio y el fin. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que sin importar las circunstancias que hayamos vivido, las que estemos viviendo o aún las que vamos a vivir más adelante, Jesucristo controla esta historia. La tuya, la mía, controla toda la historia. ¿Y sabes qué? Controla aún esa historia que a ti y a mí no nos gusta. Él también controla esa historia. Ahora, ¿qué dice el texto renglón seguido? Que Él no solo gobierna la historia, sino que Él mismo hizo parte de esa historia. Él dice: el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Hubo un momento en la historia, hermano, hace 2000 años, en que el gobernante de la historia asumió nuestra humanidad, vivió, murió y resucitó al tercer día. La resurrección de Jesús es la prueba de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y para nosotros, el pueblo de Dios, es el testimonio de mayor confianza de que así muramos, viviremos nuevamente y por una eternidad. Quiero afirmar esto, hermanos, en sus corazones, porque a veces algunas declaraciones de la Biblia se nos vuelven parte del paisaje y son importantes. Queridos hermanos y hermanas, podemos tener, óiganme bien, podemos tener la más absoluta certeza de que así nos quiten la vida, ningún ser humano podrá quitarnos la vida eterna. Ninguno, ninguno. Sin embargo, a pesar de tener esta certeza, cuando llega el sufrimiento no es fácil vivirlo. Es complejo. La iglesia de Esmirna y, por supuesto, la iglesia del Rey Laureles necesitan recordar que Jesús es el soberano de la historia. Y el texto nos está indicando que las circunstancias por las cuales están pasando estos cristianos eran muy duras. Dice el versículo 9 que había tribulación. Cuando esa palabra aparece en la Biblia, se está haciendo referencia a una aflicción que es permanente, a una aflicción que es constante. Esto no fue que me di un golpe contra la pata de la cama y se me dobló el dedo. No. Esto es una aflicción que es constante, un dolor intenso, un sufrimiento muy fuerte. Y dice que hay pobreza física
y que hay blasfemia. Quiero marcar algo histórico con relación a esta ciudad, Esmirna, porque es importante para el contexto. Era una ciudad muy, pero muy rica y era una ciudad realmente bonita. Cuando las autoridades romanas convocaron a las ciudades más importantes del imperio para que se postularan para hacer un templo a la diosa Roma. Miren cómo era importante Roma, que la misma ciudad tenía erigido un monumento a ella misma que se llamaba la diosa Roma. Pues bien, cuando convocaron a estas ciudades imperiales, Esmirna se ganó el privilegio de que fuera la sede para hacer ese templo en esa parte del territorio del Imperio Romano, que era Asia Menor. Esmirna se ganó ese privilegio. Esa fue una ciudad que fue muy reconocida por ser un centro de adoración cúltico en esa parte del imperio. Ahora, los cristianos fieles en Esmirna habrían sufrido presiones sociales y políticas a fin de participar en la adoración del culto al emperador. En las ciudades imperiales, cuando alguien rendía culto al emperador, esa persona recibía un certificado de adoración. Llegaba al templo, tomaba incienso, lo ponía ahí, el incienso se quemaba y esa persona tenía que declarar: César es Señor. Y después de declarar eso, entonces un amanuense que estaba ahí extendía a nombre de la persona que era el certificado de adoración y se lo entregaba. Ese certificado de adoración era fundamental para todas las actividades de la vida cotidiana. Si ibas a ir al mercado a comprar algo, el dependiente te exigía el certificado de adoración y lo tenías que presentar. Si no lo tenías, no te podía vender, so pena de que él fuera castigado. Si eras talabartero, si trabajabas con los metales algo y necesitabas insumos para poder trabajar y hacer tu arte, entonces tenías que llevar tu certificado de adoración para poder tener acceso a esas cosas. Toda la actividad de vida cotidiana que puede tener una ciudad dependía de que tú tuvieras tu certificado de adoración. Por eso era fundamental. Si no tenías el certificado de adoración, como estos cristianos fieles al Señor en Esmirna, entonces ibas a ver las verdes y las maduras. Claro, como en toda sociedad, en el mundo caído que nosotros tenemos, hay corrupción de todos los niveles. No faltaba quien le dijera: no se preocupe por el certificado, tranquilo. Deje así. Pero ya sabes tú lo que significaba la venta de eso para esa persona y la compra. Eso debía valer 4, 5, 6 veces más. Con el agravante de que se encarecía la vida, pero con el agravante de que si hacías eso, ya esa persona sabía que tú eras cristiano y quedabas prácticamente ahí, anotadito en una lista. En cualquier momento esa persona te podía denunciar. La vida en Esmirna era pero muy difícil, hermanos, para los cristianos a quienes les va este mensaje particularmente. Las calumnias que recibían estos cristianos procedían sobre todo de los judíos, y la pobreza física que vivieron era fruto de una combinación de repudio y de disposición política oficial, como les acabo de contar. Hay un detalle importante que no podemos pasar por alto con relación a esa oposición encarnizada de los judíos hacia los cristianos, porque los judíos estaban celosos de ellos, ¿sí? Muy celosos, porque ellos se consideraban a sí mismos como el pueblo de Dios. Ellos creían que
pueblo de Dios no eran esos cristianos gentiles, pero que ellos sí, por ser judíos, eran el verdadero pueblo de Dios, que estaban esperando la llegada del Mesías, quien vendría a restaurar a Israel y a darle la antigua gloria que Israel había tenido. Pero esos cristianos gentiles estaban anunciando que el Mesías había venido y que ya estaba restaurando el pueblo de Dios mediante el pacto, mediante el nuevo pacto que comenzó con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Lo irónico de ese asunto es que al oponerse a los cristianos de Esmirna, los judíos realmente se estaban oponiendo a su propio Mesías. Y así de esa manera estaban demostrando que ellos no eran verdaderos judíos, que ellos no eran el verdadero pueblo de Dios. Y al contrario, con eso se presentaban entonces como hijos de Satanás, porque al igual que el diablo, se oponían al Cristo, se oponían a Cristo y al verdadero pueblo de Dios. ¿Quién era el verdadero pueblo de Dios? Los que aceptaban a Jesús. Esa es la razón por la cual en el texto, en el versículo 9, Jesús se refiere a ellos como sinagoga de Satanás. Porque se oponían a Él. Porque se oponían a Él. Ahora, esta es una declaración muy fuerte que hace Jesús cuando dice sinagoga de Satanás. Porque ¿qué nos recuerda eso, hermanos? ¿Qué nos recuerda? Cuando Jesús llamó Satanás, ¿a quién? ¿A quién? ¿A alguien más? ¿A uno muy cercano a él? A Pedro. A Pedro, exacto. A Pedro, Sander. A Pedro. Y lo llamó Satanás porque Pedro estaba intentando impedir que se cumpliera su misión de morir en la cruz. Por eso lo llamó Satanás. Y no nos engañemos, hermanos. Satanás está detrás de toda oposición a Cristo, ya sea que esa oposición venga de un discípulo, ya sea que esa oposición venga de judíos étnicos, como en este caso, o ya sea que esa oposición venga de nosotros mismos. Esa es la verdad. Detrás de toda oposición a Cristo está el actuar y el proceder de Satanás. Y claro, como Satanás entonces no pudo derrotar a Jesús, ahora Satanás persigue la iglesia de Jesús. El versículo 10, hermanos, comienza con una declaración sorprendente. Miren lo que dice. No temas. ¿No temas qué? No temas lo que estás por sufrir. El doctor Joseph Thom, en su libro Sufrimiento, Martirio y Recompensas en el Cielo, escribe algo muy importante con relación a esto. Es probablemente uno de los hombres que más ha trabajado el tema del sufrimiento, de los que tenemos privilegio pues de que todavía está con vida con nosotros. Dice el doctor Thom en su libro, pónganme mucho cuidado en esto, hermanos. El cristiano que había sido entregado a las autoridades debía comparecer ante el magistrado. Una vez allí se le preguntaba si era cristiano o no. Estamos hablando de aquel cristiano que fue denunciado. O sea, ya se dijo, ese tipo no está adorando al Señor. Ese tipo yo creo que es cristiano. Entonces lo demandaban y lo llevaban a comparecer a las autoridades. De este es que estamos hablando. Una vez allí se le preguntaba si era cristiano o no. Si contestaba que no era cristiano, se le pedía comprobarlo tomando incienso de un tazón, luego esparcirlo sobre una llama en el altar del emperador Dios y declarar lo que les dije: César es Señor. Algunas veces, en vez de quemar incienso, tenía que hacer una libación, que significaba que tenía que verter vino en el mismo altar y adorar al emperador reconociendo que era Señor. Si el individuo arrestado hacía todo esto de manera satisfactoria, se le entregaba un certificado que decía que había adorado al César, y el certificado le permitía salir de la cárcel como hombre libre, lo que les acabé de comentar.
pero esto es aquí la parte verde y madura. Pero si se negaba a adorar a César, sería entregado inmediatamente en manos de los torturadores. El cristiano sería torturado salvajemente durante un día entero para obligarlo a negar a su Señor y adorar a César. Si resistía la tortura todo el día, en algún momento los torturadores pararían de torturarlo, dándose cuenta de que no podrían quebrantarlo. Si este era el caso, el magistrado sencillamente pronunciaría una sentencia de muerte. Por lo general, una ejecución pública en la arena. La mayoría de las veces eran decapitados, algunas veces eran crucificados o echados a las bestias salvajes. Voy a explicarle este tema de las bestias salvajes. Las tenían guardadas y no les daban alimento por días. Cuando soltaban un tigre o un animal de estos feroz, lo que tenía al frente ese animal era la posibilidad de comer. Pero quiero llamar la atención sobre este punto en particular que está vinculado con el texto que acabamos de leer, con ese versículo 10. Dice, pero había otro procedimiento que no conocemos. Como las autoridades no querían permitirle al público ver las heridas abiertas de los cristianos, los mantenían en la cárcel durante un tiempo corto, hasta que las heridas infligidas por los torturadores tuvieran la oportunidad de sanar, al menos superficialmente, y eso podría significar un periodo de 10 días o un poquito más. Finalmente, y después de estos días y de pasar este tiempo en la cárcel, eran llevados a la arena para la ejecución pública. Cuando se les dijo a los cristianos de Esmirna que serían probados y que luego tendrían una tribulación de 10 días, entendieron perfectamente que lo que les esperaba era la tortura y el martirio. Versículo 10. Por eso es que es muy importante, hermanos, la declaración de Jesús a continuación de esos 10 días. ¿Qué les dice? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Porque ellos sabían que iban a morir. Pero la siguiente promesa en el texto tiene una trascendencia aún mayor que eso. ¿Qué les dice? Yo te daré la corona de vida. Yo te daré la corona de vida. Lo que Juan, hermanos, les está comunicando a los santos de Esmirna es que básicamente pronto iban a ser torturados y ejecutados. Es decir, estos hermanos estaban siendo llamados a testificar con su vida que seguían a Jesús. ¿Y quién había hecho esto antes? Jesús. Jesús había testificado dando su vida por ellos. Se les aseguró que derrotarían a Satanás con su martirio. Eso mismo fue lo que Jesús hizo. Su victoria iba a ser a través de la muerte, pues eso mismo pasó con Jesús. La victoria de Él fue a través de la muerte. Es decir, hermanos, que los victoriosos entonces no son los que evitan la persecución y escapan con sus vidas, sino los que testifican abiertamente de Cristo y a veces pueden perder sus vidas en ese proceso. Esa es la razón, hermanos, de que el título de este mensaje sea En Cristo, perder es ganar todo. El mensaje, hermanos, a la iglesia de Esmirna, yo reconozco, es un texto totalmente subversivo para nuestro tiempo. Es la verdad. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han
en su más reciente libro titulado La sociedad paliativa, hace una radiografía del mundo que vivimos. Y yo recomiendo ese libro, ¿saben? Yo diría que ni siquiera es libro, porque tiene 96 páginas. En el argot de editorial eso lo denominan un ensayo. Tiene 96 páginas. La sociedad paliativa. Él dice, y voy a leer textualmente ahí, en la lectura que él hace de nuestra sociedad, en la que tú y yo estamos. Abro comillas, él dice, en nuestra sociedad no hay lugar para el sufrimiento. Hemos desarrollado una fuerte intolerancia al dolor, incluso una auténtica fobia hacia él. El neoliberalismo nos ha impuesto una aspiración de felicidad constante, con mensajes continuos como, sé feliz, tú puedes, querer es poder, rendirse no es una opción, que intenta evitar a toda costa cualquier estado doloroso. Y el resultado de esta lucha diaria contra el conflicto y el confrontamiento es un estado de anestesia permanente. Y cierro comillas. Y agrega algo más. Dice, vivir de espaldas al dolor, combatiéndolo y ocultándolo permanentemente, hace que nos resulte muy difícil empatizar con el dolor del otro. Y vivir de espaldas a la muerte afecta a la vida humana misma. Cierro comillas. ¿Qué hay detrás de la legislación de la eutanasia, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que hay? Evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Algunas sociedades anteriores a las nuestras, premodernas, tenían un mejor entendimiento de esta realidad, que es una realidad de la vida, y lo manejaban de manera distinta. Hoy no es así. Un examen me dice que voy a tener una enfermedad que se me va a manifestar en el tiempo, entonces yo decido acabar mi vida. ¿Por qué? Porque somos una generación que no se relaciona con el dolor. Somos una generación que no se relaciona con el sufrimiento. Por eso es que este es un mensaje tan totalmente subversivo. Y ¿saben qué, hermanos? Hermanas, yo creo que las presiones de este mundo caído han hecho mella en la iglesia en este sentido. Hay un marcado hedonismo que sí caló en nuestros corazones y en nuestras mentes cuando ciertas eclesiologías enfatizan la presencia divina sobre la base del sentir y del placer por experimentar cierto tipo de emociones en comunidad. Yo me pregunto si no somos una iglesia paliativa cuando enfatizamos la victoria obtenida en Cristo con un triunfalismo que nos nubla el sacrificio personal que trae el servir a Cristo, el servir al Señor. Yo no sé, hermanos, si la iglesia contemporánea, y por supuesto allí estamos nosotros, el Redil de Laureles, es consciente de que el sufrimiento hace parte de nuestro caminar cristiano. No sé si tenemos eso presente. El sufrimiento hace parte de nuestro caminar cristiano. Nosotros, queridos hermanos, querida iglesia del Redil Laureles, debemos concientizarnos que el Señor no solo nos llamó a su gloria, sino que también nos llamó a sufrir por Él. El apóstol Pedro es contundente cuando dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Sergio, proyecta ese texto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13.
Me parece que es importante que releamos esto, esta declaración que está haciendo Pedro allí, que es contundente. Por eso es que a veces uno no ve en muchas iglesias que se predique a Pedro. Porque Pedro insta mucho a la iglesia a participar de los padecimientos y del sufrimiento de Cristo, porque eso es honroso para nosotros, eso es valioso, eso da vida a nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice el texto, vamos a leerlo una vez más. Dice, ¿no llega ahí aún? Bien. Amados, ¿ya llegaron? ¿Lo tienen en sus escrituras? Muy bien. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No se imaginen pues que eso es nada del otro mundo. Dice él, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, ¿qué dice? Regocíjense, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Te pregunto, querida iglesia, ¿estás sufriendo a causa del nombre de Cristo? ¿Estás sufriendo a causa del nombre de Cristo? ¿Vives una realidad en tu trabajo o aún en la universidad de discriminación porque eres cristiano? Aún tus amigos, la gente del barrio o la gente de la unidad se aparta de ti, te rechazan, como es el caso nuestro aún con algún grupo de la familia por causa del nombre del Señor. ¿Vives esa realidad? ¿Eres de los que llega a una reunión de la familia y grita el primo en la distancia? Mejor no hablemos de religión. No vamos a hablar aquí de religión. No. Se daña la reunión. Las risas los delatan. Todos hemos estado en reuniones así. Pues hermanos, eso es sufrir padecimiento por el nombre de Cristo. Y nos dice que nos regocijemos. Que nos regocijemos. Y nosotros no hemos sufrido lo que esta gente sufrió. A nosotros no nos están pidiendo certificados de adoración en ningún lado. Nos piden la tarjeta y mientras usted pague, lleve. Punto. No más. Pero sí hay una iglesia en el mundo que sufre mucho. Y lo que yo quiero decirles, hermanos, hoy es que si están experimentando rechazo en el trabajo, en la universidad, en la casa, en donde sea que se muevan ustedes en sus entornos sociales, yo les animo a que se regocijen por eso, alégrense por eso, porque estamos compartiendo y padeciendo los sufrimientos de Cristo. Y eso es motivo de gloria para nosotros, es motivo. Nuestra fe está siendo probada con esto, hermanos. Está siendo completamente acrisolada. Quiero decirte que sí, hermanos, sí, hemos triunfado. Sí hay una victoria y esa victoria es total en Cristo. Sin embargo, hay focos de opresión y aflicción que están allí puestos para purificación de nuestra fe. Entonces ya cuando lo vuelva a invitar esa tía que usted, no, ahora me va a decir que yo esto, lo otro, que almuerzo tan amargo. Vaya con alegría, vaya contento, salúdele amablemente. Sé que cuesta, es que es parte de eso. Eso no es fácil, es difícil, pero vaya con la convicción de que eso está probando tu fe, eso está acrisolando tu fe, eso está enriqueciendo tu fe, porque eso mismo lo padeció el Señor. Y en eso, ¿saben qué, hermanos? Dice la Escritura en Mateo 5, hay una gran bienaventuranza. Y damos testimonio del Evangelio.
a gente que probablemente tiene referencias muy malas del Evangelio por otras historias y por otras cosas. Nosotros somos de los que nos paramos de frente. Y si nos dan, nos dieron. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos maten. Con Cristo viviremos por una eternidad. Amén, hermanos. Amén. No decimos que sufrir es fácil, sino que esta generación se relaciona mal con el dolor, como lo dice Chulhan. Tampoco queremos hacer una apología al dolor. Más bien de lo que estamos hablando es de mantenernos fieles al Señor Jesucristo, a pesar de las condiciones dolorosas que podamos vivir. Porque quiero recordarles algo, hermanos. Al seguir a Jesús, no solo lo seguimos al sufrimiento y a la muerte, también lo seguimos a la resurrección y a su gloria. Porque Él es quien, que dice el texto en el primer versículo, en el versículo 8, Él es el que murió y volvió a vivir. Y Jesús nos dice que todos los que venzan el temor al sufrimiento, mire lo que dice el versículo 11, nos dice que todos los que venzan el temor al sufrimiento y a la muerte por la fe en Él y que perseveren fielmente hasta el final, ¿qué dice el 11? No sufrirán de la muerte segunda. Hermanos, el sufrimiento de Jesús en la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado, mostró la ira de Dios, mostró la crueldad de la humanidad y el odio de Satanás. En el Calvario se le permitió a la humanidad hacer lo peor al Hijo de Dios, los peores vejámenes, cuando Él se convirtió en Redentor nuestro. Satanás pensó por un momento que había ganado la partida, pero fue a través de la cruz que Jesucristo triunfó sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. La copa del sufrimiento no se le quitó a Cristo. Él la bebió toda y completa por nosotros, porque sencillamente no había otra manera de salvarnos. Creo que este es un buen momento para orar, hermanos. Creo que es un buen instante de inclinar nuestros rostros mientras los músicos se acercan. Señor, oh Señor, te ruego y te suplico, Señor, que alinees, Señor, nuestro entendimiento del sufrimiento y del dolor a tu bendita palabra. Bendito Señor y Dios nuestro, fuiste despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, despreciado y no estimado, fuiste herido, Señor, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre ti, y por tus heridas hemos sido sanados. Todos, absolutamente todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre ti la iniquidad de todos nosotros. Alabado seas, Señor, porque a través de tu sufrimiento y muerte nosotros tuvimos redención. Bendito, bendito, bendito y alabado seas, Señor. La gloria sea a ti, bendito Padre. La gloria sea a ti, bendito Hijo. Bendito Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a mirar nuestras aflicciones como realmente son, como pruebas que refinarán nuestra fe como se refina el oro.
para que esa fe sea para alabanza, gloria y honor en la revelación de tu Hijo Jesucristo. Señor, es verdad que hay aflicciones difíciles de llevar, es verdad, nos achican el alma y nos arrugan el corazón. Tú que sí sabes de dolores y quebrantos, ayuda a mis hermanos y a mis hermanas a sobrellevar estas cargas. Señor, te suplico para que estas pruebas de un modo sobrenatural, como solamente tú puedes hacerlo, nos acerquen más y más a ti, Señor. No permitas, por amor al nombre, que seamos tentados a alejarnos de ti por el sufrimiento que experimentamos. Al contrario, Señor, yo te ruego que lo uses con propósitos eternos, para tu gloria y para tu honra. Señor, te ruego para que nos asistas en el día de la angustia, que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado nos infundan aliento. Recordamos, Señor, tu bendita palabra que nos dice que cuando pasemos por las aguas, tú estarás con nosotros. Que si pasamos por los ríos, no nos cubrirán. Que si pasamos por el fuego, no nos quemaremos, ni las llamas nos abrazarán, porque tú eres el yo soy, tú eres el Santo de Israel. Bendito, bendito, bendito Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Y a ti, bendito Señor, sea la gloria, la majestad y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén. Yo te ruego, iglesia, que mantenga la reverencia en este momento, en la operación que está haciendo el Señor en cada uno de nuestros corazones, y permitamos la ministración de cantos de alabanza,